Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios que han mantenido al mundo del espectáculo en vilo durante años. Hoy nos sumergimos de nuevo en el fascinante y a menudo enigmático universo de las relaciones en la industria turca, para abordar una pareja que sin duda encendió la pantalla y encendió las redes sociales, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué se escondía detrás de esa química tan explosiva y cautivadora en Erkenci? ¿Fue una conexión genuina que traspasó las fronteras de la ficción, o una obra maestra de la actuación y la fantasía de los fans? Prepárense porque hoy desvelaremos la verdad tras años de especulaciones, teorías, y seamos honestos, una admiración desbordante por parte de su legión de seguidores. Y antes de que nos lancemos de lleno en las profundidades de esta historia, ya saben la dinámica. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Hagan clic en ese botón rojo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, y formen parte de este grupo que ama el drama, la intriga y las verdades ocultas. No se arrepentirán de sumergirse con nosotros en este viaje. Retrocedamos en el tiempo a esos días en que Demet Özdemir y Can Yaman nos hipnotizaron a todos con su magistral interpretación en Erkenci. ¡Ah, qué serie! Desde el primer instante en que Sanem y Can cruzaron sus miradas en pantalla, la chispa entre ellos era palpable, innegable. No era solo actuación, se sentía, se respiraba, se vivía. Sus miradas cargadas de significado, esas sonrisas cómplices que parecían nacer de la espontaneidad, la forma en que sus manos se buscaban casi por instinto, la tensión romántica que creaba una atmósfera casi eléctrica, todo, absolutamente todo, sugería que algo más profundo y real estaba sucediendo fuera de los focos. Es esa magia inexplicable, esa conexión visceral que trasciende la pantalla y se instala directamente en el corazón de los espectadores, la que hace que sea casi imposible no desear que esa química sea un reflejo de la vida real. Durante la intensa y exitosa emisión de Erkenci, los rumores sobre una relación sentimental entre Demet y Can se intensificaron hasta niveles estratosféricos. No se trataba solo de encuentros casuales en los sets de rodaje, pronto, se les empezó a ver juntos en escenarios más privados, en salidas discretas que, por supuesto, no pasaban desapercibidas, e incluso en vacaciones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de fotos, algunas con la impronta oficial de promociones, otras capturas más espontáneas, y los fans, con ese instinto de detective infalible que solo ellos poseen, se dedicaron a analizar cada detalle con una minuciosidad asombrosa. ¿Eran simplemente amigos muy cercanos, compañeros de trabajo con una sintonía excepcional? ¿O había algo más profundo, algo genuino y trascendental, que unía a Demet y Can más allá de los guiones? Las portadas de revistas, las entrevistas cargadas de ambigüedad, las declaraciones cuidadosamente medidas, todo alimentaba el misterio, todo añadía leña al fuego de la especulación. Cada aparición conjunta, cada comentario sutil, era diseccionado por miles, incluso millones, de ojos expectantes. Y es que, admitámoslo, la idea de ver a una pareja tan atractiva, tan carismática y tan talentosa junta, no solo en la ficción sino también, se sospechaba fervientemente en la vida real, era un sueño hecho realidad para una gran parte de su masiva base de seguidores. Hubo un periodo, especialmente durante el apogeo de la popularidad de Erkenci, en el que parecía que su relación era un secreto a voces, una verdad que flotaba en el aire, tácitamente aceptada por la mayoría. Sus fans más devotos sostenían con una convicción inquebrantable que estaban juntos, basándose no solo en esa conexión innegable en pantalla, sino también en los pequeños indicios y detalles que lograban captar de su vida privada. Sin embargo, tanto Demet como Can adoptaron una postura de notable reserva al respecto. Ante las preguntas directas sobre su relación, solían responder con sonrisas esquivas, evasivas, o declaraciones genéricas que enfatizaban su amistad y el respeto mutuo. Frases como «somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, disfrutamos trabajando juntos», se convirtieron en sus respuestas habituales. Si bien estas afirmaciones podían ser completamente ciertas, dejaban esa inevitable espinita de duda, esa sutil sensación de que quizás había algo más que no deseaban o no podían revelar, o simplemente que aún no era el momento propicio para hacerlo. La presión mediática, en ese momento cumbre de su fama, era sencillamente inmensa. Imaginen ser dos jóvenes actores en la cúspide de su estrellato con una base de fans tan gigantesca y apasionada, y que cada movimiento, cada palabra, cada gesto, sea analizado bajo el implacable microscopio de la opinión pública. Para ellos aquello debió ser un auténtico torbellino emocional y profesional.
Es fácil hacer juicios desde la comodidad de nuestro sofá, pero vivirlo en carne propia, con la constante exposición, debe ser agotador y, en ocasiones, abrumador. Mantener la privacidad en un mundo tan digitalizado y expuesto se convierte en un desafío titánico, una batalla diaria. Y es precisamente en ese contexto donde entra en juego el factor verdad. ¿Hasta qué punto tienen los artistas la obligación, o incluso el derecho, de compartir cada aspecto de su vida privada con ese público que tanto los admira y los apoya? Esta es una pregunta que a menudo queda sin respuesta clara en la vorágine del espectáculo. Con el paso del tiempo y tras el inevitable final de Erkenci-Kuş, la dinámica entre Demet y Can pareció mutar, transformarse. Las apariciones conjuntas se volvieron progresivamente menos frecuentes, y las especulaciones, aunque seguían latentes, comenzaron a tejerse con un hilo de nostalgia, un anhelo por aquella época dorada que tanto los había unido en el imaginario colectivo. Fue en ese lapso poco a poco cuando empezaron a circular informaciones más concretas, testimonios indirectos que aportaban nuevas perspectivas y, finalmente, algunas revelaciones que parecían arrojar una luz más clara sobre lo que realmente había sucedido entre Demet Özdemir y Can Yaman. Los rumores y las informaciones vertidas en diversos medios, tanto turcos como internacionales, apuntan a que si bien la química en pantalla fue espectacular y la conexión personal innegable, la relación sentimental entre ellos no llegó a consolidarse de forma pública y duradera en el tiempo. Varios reportes sugieren que a pesar de existir una atracción mutua y un interés genuino, las abrumadoras presiones de la fama, las agendas profesionales incesantemente apretadas y quizás diferencias fundamentales en cuanto a cómo deseaban gestionar su vida personal frente a su carrera profesional, impidieron que esa relación floreciera más allá de una etapa muy especial, intensa, pero efímera. Por ejemplo, se ha comentado extensamente en diversos medios turcos, y posteriormente replicado en innumerables plataformas de entretenimiento, que hubo un romance incipiente, una especie de affair apasionado pero breve, que surgió en medio del éxito arrollador y sin precedentes de Erkenci-Kuş. Algunos incluso sugieren, con un aire de confidencialidad, que en su momento intentaron mantenerlo en el más estricto secreto, conscientes de la magnitud de su fama y del impacto que una relación pública y mediática podría tener en sus incipientes pero prometedoras carreras. Sin embargo, como bien sabemos en este mundo, los secretos en el universo del espectáculo rara vez tienen la longevidad necesaria para permanecer ocultos para siempre. Lo verdaderamente fascinante de esta historia reside en cómo, a pesar de no haber habido una relación pública y estable que se mantuviera firme a lo largo de los años, el recuerdo imborrable de su conexión en Erkenci-Kuş y la admiración que generaron juntos ha perdurado y florecido con el tiempo. Muchos fans, aún hoy, sueñan con una posible reconciliación o al menos, con verlos trabajar juntos de nuevo en futuros proyectos, lo cual es una prueba irrefutable del impacto monumental que tuvieron en la audiencia. Y esto, estimados seguidores, habla maravillas del talento innato de ambos, y de la forma magistral en que supieron dar vida a esos personajes, logrando que la ilusión de un amor verdadero se instalara de forma permanente en nuestros corazones. Además, es crucial recordar que la vida de las figuras públicas está intrínsecamente ligada a una montaña rusa de emociones y experiencias, a momentos de efervescencia y otros de serena tranquilidad. Lo que vemos en la pantalla, por muy real que parezca, no siempre es un reflejo exacto de la realidad, aunque en ocasiones pueda parecer extraordinariamente cercano. Y en el caso de Demet y Can, parece que esa cautivadora apariencia fue precisamente lo que conquistó a todos nosotros. Tras la conclusión de Erkenci-Kuş, ambos actores emprendieron caminos profesionales radicalmente distintos. Can Yaman decidió trasladarse a Italia, donde ha estado desarrollando una exitosa carrera, participando en producciones italianas y consolidando su popularidad en toda Europa. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos notables en Turquía, protagonizando nuevas series y embarcándose en proyectos que la han afianzado aún más como una de las actrices más queridas y talentosas de su país. Sus vidas personales, al menos en la esfera pública que conocemos, han seguido rumbos independientes, cada uno forjando sus propias relaciones y acumulando sus propias experiencias vitales. Sin embargo, el legado imborrable de Erkenci-Kuş y la magia de la química entre Demet y Can son elementos que nadie puede borrar de la memoria colectiva. Ha quedado grabado a fuego en el corazón de los fans, y cada vez que aparece una fotografía suya juntos, ya sea por azar o en algún evento público, las redes sociales se incendian de nuevo con destellos de esperanza y nostalgia. Es un fenómeno fan de una potencia impresionante y difícil de igualar. Entonces, ¿cuál es la verdad desvelada sobre su relación tras tantos años de especulación?
La verdad, mis queridos amigos, parece ser que existió una conexión muy profunda, una atracción innegable y, muy posiblemente, un romance fugaz o una etapa de gran interés mutuo que surgió en medio de un éxito arrollador. Pero por una serie de razones aún no completamente claras, esa relación no se consolidó a largo plazo como una pareja oficial y duradera. Lo que sí ha quedado grabado para la historia, y lo que ha mantenido viva la llama de la especulación y la admiración, es la mágica y electrizante química que desplegaron en Erquencicus, esa cautivadora historia de amor que nos hizo creer, suspirar y soñar despiertos. Y eso en sí mismo, representa un tesoro invaluable para cualquier actor y para cualquier fan que haya sido testigo de ello. Han transcurrido ya varios años desde que Erquencicus nos robó el aliento y nos cautivó por completo, y tanto Demet como Khan han seguido adelante, construyendo sus exitosas carreras y sus vidas personales. Pero el eco de su conexión, esa chispa que encendieron juntos, sigue resonando con fuerza. Y es que a veces las historias de amor que no llegan a ser eternas son precisamente las que más nos marcan, las que nos dejan con esa dulce y melancólica sensación de lo que pudo ser y no fue, pero que aún así, nos brindó momentos inolvidables y una conexión genuina que trasciende la pantalla. Y hasta aquí llegamos hoy con este viaje al pasado y a los misterios del corazón de nuestras estrellas favoritas. Hemos intentado desentrañar la verdad, o al menos presentar una versión más clara de lo que se comenta y se especula sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto investigando y compartiendo estos temas tan apasionantes con todos ustedes. Antes de despedirnos, me encantaría escuchar sus valiosas opiniones. ¿Creen ustedes que Demet y Can estuvieron juntos de forma seria y duradera? ¿Siguen esperando con ansias verlos trabajar juntos en algún nuevo proyecto que reúna su talento? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes sobre estos temas. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son devotos de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos revelados. Un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima.